Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estoy otra vez por aquí con vosotros porque quería explicaros cómo va a afectar este tremendo eclipse a nivel mundial. Hay una diferencia bastante importante de un eclipse al otro, porque vemos que el anterior eclipse lunar del 25 de marzo de 2024, que aún está efectivo, tiene lugar en Libra, en oposición a Neptuno en Piscis. El señor de ese eclipse fue Venus, regente de Libra, lo cual por el sector financiero en Asia Oriental ya señalaría un breve episodio de euforia previo al previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón, que se va a dar en el próximo eclipse. Por tanto, tenemos que el eclipse solar del 8 de abril va a tener lugar en Aries, coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos Marte y Saturno en Piscis. Entonces aquí ya vemos que el señor de este eclipse es Marte, el regente de Aries, con muchísima mala leche por su cercanía con el otro maléfico. Será en efecto un momento de mucho dolor, porque además la parte del infortunio es el punto que dista tanto como de Marte de Saturno, lo que implica que cuando Marte y Saturno están en conjunción, la parte del infortunio está angular en conjunción con el ascendente, que independientemente de para qué localización terrestre se levante la carta, de ahí lo nefasto del eclipse, especialmente donde otro u otros maléficos estén próximos al ascendente. A este eclipse total se le llama el Gran Eclipse de América, porque será visible a lo largo de la línea que une Sinaloa en México con Terranova en Canadá, pasando por muchos de los estados, por ejemplo México, Texas, Arkansas, Missouri, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Ontario, hasta Quebec en Canadá. Si hemos de creer a los clásicos, serán esas regiones donde previsiblemente se haga notar con mayor evidencia su influjo. Eclipse solar total en Aries, eclipse particularmente nefasto que va a condicionar para peor el nuevo año astrológico. El previo eclipse lunar del 25 de marzo, sin ser bueno, vino preñado de falsas ilusiones para que los incautos se confíen y caigan sobre ellos con todo su rigor el eclipse solar del 8 de abril. Muy potente, de hecho va a durar 4 minutos y eso quiere decir que va a durar su influencia mucho más de los 6 meses de rigor, pero en contra de lo que pudiera esperarse, dadas las oscuras expectativas actuales, no va a haber holocausto nuclear ni fin del mundo. Es de esperar entonces que, aunque sea in extremis, se acabe llegando a un acuerdo para desescalar y que la situación prebélica no pase a mayores. Cargo ahora el gráfico para Singapur, una región del mundo hasta ahora relativamente tranquila, pero donde puede crecer la tensión este año es la del mar de la China meridional y el sudeste asiático, porque tiene a Marte angular en el medio cielo en cuadratura con Urano, que a su vez está en conjunción con la parte del infortunio en la casa 12 en Tauro. Y aquí os pongo el gráfico de la República Popular China, que es otro estado que ve fortalecida su posición con Venus y Saturno angulares en el medio cielo en Piscis. Para la carta levantada para su capital, Beijing, muy favorecida por el sextil con Júpiter y el trígono con la parte de la fortuna en la casa 5. La crisis de su sector financiero y su ruptura definitiva con el patrón del dólar parece ser que se dará por ese Plutón en la casa 8 en oposición a la Luna
en la casa 2. Ahora, al estudiar los eclipses y cómo van a afectar mundialmente, ya podemos decir que para el sector financiero en Asia Oriental señaló el anterior eclipse un episodio de euforia previo a la previsible caída de la burbuja inmobiliaria en la China, como de la moneda y la deuda en Japón, como ya os dije antes. En efecto, en la carta del eclipse levantada para Beijing, vemos que Lilith está en la cúspide de la casa 2, la economía, en Virgo, y Venus-Saturno en la cúspide de la casa 8, la deuda y el sector financiero en Piscis, con el punto del eclipse en la casa 2 y por otro lado Júpiter y Urano en el medio cielo en Tauro, lo que indica la fuerte posición de las autoridades del país que dejarán caer al sector inmobiliario local. Y en la carta levantada para Tokio vemos que el punto del eclipse está en la casa 2 y Lilith angular cerca del ascendente en Virgo, oponiéndose a Venus y a Saturno en el descendente en Piscis. Y el eclipse solar de abril tiene lugar en 19 grados de Aries, coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos Marte y Saturno en Piscis. Voy a poner el gráfico del eclipse solar del día 8 de abril para Beijing, donde vemos que la China y estados y mares adyacentes será la nueva región conflictiva, no solo por las tensiones bélicas, sino porque todo apunta a que será el foco de la tan anunciada y esperada crisis financiera mundial, que comenzaría con el abandono definitivo del dólar y retirada de fondos en el extranjero para hacer frente a las consecuencias de la caída inmobiliaria. En la carta levantada para la capital de Beijing, Marte y Saturno están en la cúspide de la casa 2, junto con Neptuno en oposición a Lilith en la casa 8. No dejan lugar a dudas de que se anuncia crisis financiera. Indican al sector inmobiliario como detonante de la crisis, porque el punto del eclipse todavía en la casa 2, pero en conjunción a Mercurio retrógrado en la cúspide de la casa 3, señalan interrupción del comercio. No es una crisis pasajera, sino una convulsión profunda, porque Plutón en 1,58 de Acuario está angular en el ascendente, en conjunción con la parte del infortunio, posición que casualmente coincide con el ascendente y la luna en la carta natal de la República Popular China y con el medio cielo en la carta de la República de China de 1911, que sería la carta del régimen todavía vigente en Taiwán. Os vuelvo a dejar el eclipse solar del 8 de abril del 2024 para Tokio. Las señales de la caída para la moneda y la deuda de Japón son que el punto del eclipse está en la cúspide de la casa 2 y que los maléficos Marte y Saturno están angulares en la casa 1 cerca del ascendente y la parte del infortunio. Y Júpiter y Urano están en la casa 3, lugar del comercio, donde también Plutón, planeta de la plutocracia y las grandes fortunas, están en la cúspide de la casa 12, lo que sugiere fraudes y actividades muy poco transparentes. Bien, amigos, os voy dejando con todas estas noticias para que al menos no nos pillen de sorpresas. Esperemos que no afecte a nuestros bolsillos. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.